Continuamos con nuestro estudio del libro de Zacarías. El capítulo 3 nos deja una cuarta visión que vio el profeta Zacarías, y el tema de esta predicación es la purificación de la nación. La purificación de la nación. Ya vimos que a lo largo de este libro de Zacarías Dios le muestra visiones. Esta es la cuarta, la primera inició en el capítulo 1, versículo 7, pero una de las más importantes es esta que encontramos en el capítulo 3 registrada. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a un poco de contexto y vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 11. Una de las mayores promesas registradas en la Biblia a la nación de Israel es la que está registrada en el libro o en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 11. Usted me va alcanzando. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. Algunos piensan que sí, pero Pablo aquí escribe a los hermanos en Roma y pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Contesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. De manera soberana, Dios decidió que Israel sería el instrumento por el cual viniera a este mundo el Salvador, el Mesías, y a través de ese Mesías la humanidad alcanzara salvación, redención de sus pecados. Dios, de manera soberana, lo quiso así y seleccionó a este pueblo. Se recuerda usted la historia en Egipto, 450 años, la nación esclavizada. Dios levanta a Moisés, lo saca de la esclavitud, lo lleva al desierto y luego a la tierra prometida, y Dios hace de Israel una nación, la cual se convertirá en el instrumento, el lugar donde vendría el Salvador a este mundo. Dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, versículo 25, del mismo capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Había un problema en el tiempo de Pablo. Muchos pensaron que la iglesia iba a ser el reemplazo de Israel y que a través de la iglesia Dios iba a suplantar a Israel como nación. Y Pablo dice, no se sientan ustedes orgullosos. Dios va a usar la iglesia, pero Dios sigue teniendo como pueblo a Israel. Es su pueblo, Él lo escogió y va a cumplir con ellos su propósito, dice el texto. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Es una promesa. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, habla del Mesías, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto, dice Pablo. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si recordamos y leemos la historia, muchas veces Israel pecó y en ese pecado de rebeldía Dios los entregó en cautiverio muchas veces. Pero Dios sigue teniendo planes con la nación de Israel, hermanos. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones, ¿y qué, hermanos? Y el llamamiento. Es decir, Dios no cambia. Lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Y Él no está con caprichos de que borro y quito, no. Los dones, el regalo, por ejemplo, ¿cuántos son salvos? Amén. ¿Somos salvos? Somos salvos. Recibimos un don de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos salvos. Y si hemos alcanzado la salvación, esa nunca va a quitárnosla Dios, porque Él es fiel. Quien puede desecharla es uno, pero ya Dios nos dio la salvación. Amén. Y es lo que dice el texto.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje, está reiterando la promesa de Dios, que Dios no va a cambiar lo que ya decidió con Israel como nación, que sería una nación santa, que sería un pueblo de sacerdotes, la cual sería un instrumento para que el evangelio fuera predicado a todo el mundo. No lo han hecho, pero Dios deja aquí claro de que la promesa que ahí vendría a ese pueblo vendría el Mesías y alcanzaría la redención, lo cumplió en el pasado y sigue vigente el día de hoy para restaurar completamente a Israel. Israel, ustedes se han leído un poco de historia, ha sido un pueblo que ha sido muchas veces expulsado de su tierra donde Dios los llevó. Y el siglo pasado, en la década de los 60, de los 40, perdón, Israel regresa a su lugar de origen, donde está ahorita. Y ahí Dios con ellos está tratando. Han visto muchas guerras, pero Dios sigue cuidando de sus hijos, del pueblo de Israel, como la niña de sus ojos. Amén. Ahora, con esa breve introducción, vamos a ir a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Y vamos a ver con la ayuda de Dios una cuarta visión. Ya dijimos que una visión está en sus 5 sentidos. Él está recibiendo de Dios el mensaje y cada vez que recibe una visión, él hace la reflexión de agachar la cabeza y discernir lo que está recibiendo de parte de Dios. Amén. Versículo 1. Me mostró, dice el texto, al sumo sacerdote Josué. Este Josué que encontramos aquí registrado en Zacarías no es el Josué del libro que encontramos después de Deuteronomio, es otro Josué. Por cierto, este Josué que encontramos aquí, me encontraba un dato, fue bisnieto de uno de sus abuelos que estuvo cuando fue llevado cautivo a Israel. Es decir, cuando Dios permite el cautiverio y viene Babilonia, Nabucodonosor con su ejército a llevarse a Israel en cautiverio, el abuelo de este Josué que estamos leyendo estaba viviendo en ese momento. Le tocó sufrir a su abuelo y a su padre. Dice el texto 1, al sumo sacerdote Josué. Y aquí encontramos que Josué es un sacerdote. Algo muy importante, el sacerdote tenía que ver con el ofrecer los sacrificios y atender las necesidades espirituales de la nación de Israel. Josué también, este nombre que encontramos aquí, lo encontramos en Ageo 1.1, en Esdras 5.2 y en Zacarías 6.11, lo encontramos ahí registrado a este Josué, sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías. Pero aquí encontramos algo muy importante, dice el texto, me mostró al sumo sacerdote Josué. Entonces está la visión, está Zacarías con sus ojos abiertos y de repente Dios le trae la imagen de Josué, el sacerdote. Entonces aquí entendemos de que es de manera simbólica. ¿Qué representa Josué cuando está viendo Zacarías? La respuesta es: Josué representa la nación de Israel, representa al pueblo de Israel en ese momento. Dice el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Pregunta, ¿quién es el ángel de Jehová? La respuesta es el mismo Cristo. La segunda persona de la Trinidad es la que está registrada en esta visión que recibe Zacarías. Entonces dice el texto 1 que estaba este hombre que representaba la nación de Israel. Y el texto dice que estaba delante de él el ángel de Jehová y estaba Satanás. La palabra que encontramos aquí, Satanás, significa adversario. Adversario. La palabra en el hebreo significa adversario de alguien que lucha y que se resiste. Satanás siempre ha sido un acusador, hermanos, y lo que hace siempre es acusarnos, incitarnos.
Y en la visión de Zacarías, él está en ese momento que Dios le está mostrando y dice que estaba a su mano derecha y estaba ¿para qué, hermanos? Para acusarle. Satanás fue, es y será siempre un acusador. Él vendrá a tu mente y te va a acusar y te va a decir ¿para qué sigues congregándote? Va a traer dardos al pensamiento para dejar de buscar a Dios. Y luego cuando falles, va a venir a tu mente a decirte, Señor, ¿para qué lo recibes si es un pecador? Entonces, en esta visión, Satanás, el enemigo de Dios, está proclamando o quiere proclamar algo en la visión que está recibiendo Zacarías. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, ¿qué, hermanos? Te reprenda, oh Satanás. Y aquí la palabra que encontramos de reprender en el texto original habla en el futuro. Jehová te reprenderá. Se recuerda que en Apocalipsis, en los últimos capítulos, habla de que Satanás, el dragón, será echado ¿en dónde? En el lago de fuego por la eternidad, ¿cierto? Esa es la sentencia final de él. Él ya está destinado a ese lugar por la eternidad. Entonces, cuando el texto dice Jehová te reprenda, habla de recordarle el futuro a Satanás. Por su desobediencia y pecado, él estará por la eternidad en el lago de fuego. Ahora, vamos a ver por qué estaba ahí Satanás en ese momento de la visión. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Zacarías está en un momento de la visión viendo esa acción de Dios mismo, donde le dice que lo reprenda. Pero al final del texto 2 hay una frase muy inquietante y muy importante. Dice el texto, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿De qué está hablando ahí Zacarías cuando ve esta visión? Zacarías toma las palabras de Amós, capítulo 4, versículo 11. Voy a pedirle que me acompañe a buscar este pasaje. Amós, capítulo 4, versículo 11. Amós, capítulo 4, versículo 11. Cuando el texto dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Antes de que leamos Amós 4:11, ¿se recuerda cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra? Antes de que viniera el juicio del fuego del cielo, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Se recuerda qué hizo Dios? Antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida por fuego, envió ¿qué? Un ángel. ¿Para qué? Para que fuera a avisar y ayudara a salir ¿a quién? A Lot y a su familia, ¿cierto? Estaba orando a Abraham pidiendo por su sobrino, y en ese mover de misericordia Dios envía un ángel, y antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, la misión del ángel era ¿qué? Rescatar de la perdición a Lot y a su familia. Bueno, Amós 4:11 habla, ahora sí ponga su vista ahí con lo que le he mencionado. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Es decir, fueron llevados en juicio. Ahora, aquí Amós está hablando acerca del cautiverio. Dios permitió el cautiverio para atender la rebeldía de Israel. Dios permitió que viniera Nabucodonosor, los llevara 70 años y allá presos en aflicción en un país lejano. Dios nunca se olvidó. Y antes de destruir a Babilonia, Dios rescata y trae un remanente de regreso, que es el que está registrando Zacarías y Ageo. Entonces el texto dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Es decir, estabas a punto de quemarte en la brasa, de ser fulminado, pero cuando todo estaba perdido, yo te rescaté y te saqué de ahí, del juicio. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Cuando pensamos que nuestra vida estaba perdida, que no había esperanza, Dios tuvo misericordia y nos rescató del mundo, del pecado donde estábamos, hermanos.
y nos trajo a la luz de Cristo. Entonces lo que el texto está diciendo, cuando ustedes estaban a punto de ser destruidos allá, yo traje un remanente y ustedes son ese remanente, los voy a restaurar. Qué hermoso es lo que dice el texto. Mire cómo culmina el texto 11 de Amós. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Satanás viene a acusar y le dice a Dios: ¿tú quieres restaurar este grupo de rebeldes que siempre están obstinados en obedecerte? ¿Para qué los rescatas, Dios? Déjalos que se destruyan. Esa fue la acusación que hizo Satanás en cuanto Zacarías veía a Josué. Dijimos que Josué representa la nación de Israel y lo está acusando. ¿Para qué vas a hacer algo con ellos? Son caso perdido, Dios, déjalos. Pero Dios tiene un plan perfecto, hermanos. Volvamos al texto de Zacarías. La acusación entonces que tiene Satanás era para que Dios no tuviera misericordia de la nación de Israel. Versículo 3. Estaba Josué vestido con ropas, ¿qué, hermanos? Sucias, de pie ante el ángel. ¿Sabe que la palabra que encontramos ahí, ropas sucias, en el texto hebreo, en el original, es muy desagradable, hermanos? Habla de excremento. Fíjese. Lo que Zacarías está viendo ahí es que la nación de Israel estaba salpicada, sucia por el pecado. El pecado siempre te va a ensuciar, hermano. El pecado siempre va a ensuciarnos y va a salpicarnos y nos va a ensuciar no solamente a nosotros, a los que estén cerca de nosotros. Y así estaba Israel. Zacarías está viendo en ese momento que sus ropas, el pecado que habían cometido era tan grande que había ensuciado a toda la nación. Y el texto dice que estaba de pie ante el ángel. Esa inmundicia del pecado de Israel que los había identificado como una nación sacerdotal. Porque déjeme decirle que Dios escogió a Israel para que fuera una nación de sacerdotes, hermanos. Pero Israel nunca quiso servir a Dios como sacerdotes. Siempre rechazaban esa misión de que Dios les había dado. Vamos a leer unos textos. Y voy a pedirle que me acompañe al Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Éxodo, vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. ¿Usted me alcanza? Son palabras de Dios que le comunica al pueblo de Israel. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué, hermanos? De sacerdotes. Ese era el plan de Dios originalmente con Israel. Los saca de Egipto, de la esclavitud, los lleva a una tierra que fluye leche y miel, pero con un propósito: ser sacerdotes. Dice el texto: y gente que, hermanos, santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes no son igual que todas las naciones. Ustedes son gente que va a ser una vida apartada para Dios. Y sabe, hermanos, que la iglesia también cumple esa función. Dios nos llamó para ser santos, para vivir una vida apartada para Dios y no para vivir como el mundo vive. Entonces, dice el texto, un poco atrás, el texto 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué, hermanos? Tesoro. ¿Dónde? Sobre todos los pueblos. Mientras Israel fuera obediente, mientras Israel fuera fiel a las promesas de Dios, Dios lo tendría como una nación especial. Pero cuando Israel desobedecía, perdía la esencia, hermanos. Y eso fue lo que sucedió cuando estaba recibiendo la visión Zacarías. Vamos al texto de Zacarías capítulo 3, continuemos con la visión. Estaba Josué vestido con ropa sucia, dice el texto, de pie ante el ángel. Versículo 4. Tomó la palabra
y habló así a los que estaban ante él. El ángel habla con Josué y le dice estas palabras: quitadle, ¿qué, hermanos? Esas ropas sucias y ponedle un traje de fiesta. ¿Sabe que Dios estaba dispuesto, cuando ve Zacarías la visión, en perdonar los pecados del pueblo, de rebeldía, de avaricia, de idolatría? Dice el texto: quitadle las ropas sucias. ¿Sabe que Dios es soberano, hermanos? Cuando envió a Cristo a esta tierra y ese sacrificio en la cruz del Calvario nos alcanzó a nosotros, y no porque mereciéramos ser salvos somos salvos. Somos salvos por la misericordia, la gracia y la soberanía de Dios. Dios, cuando vinimos a Cristo, nos quitó el pecado de nuestro corazón. Eso sucio que teníamos, Dios nos lo quitó. No lo merecíamos, pero Dios tuvo misericordia. Y ahora a la nación de Israel le dice el texto: tomó la palabra y habló a los que estaban ante él: quitarle esas ropas sucias y ponerle un traje de fiesta. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando ofrecían o hacían su función de sacerdocio, tenían un traje para cada ocasión? Y los trajes que usaban ellos representaban la pureza, la sinceridad y la comunión con Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que, hermanos, todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces encontramos de que ahora Dios quiere hacer algo con la nación de Israel. Quiere perdonarle sus pecados y ahora quiere restaurarlos. Quiere purificar la nación. Versículo 5: colocad en su cabeza una diadema limpia, le vestiré un traje de fiesta. Y le colocaron en la cabeza la diadema limpia. Nos habla de que Dios tenía en ese momento el plan, y lo sigue teniendo, de restaurar y limpiar a la nación de Israel. Dios tiene un plan con ese pueblo, hermanos, y lo va a cumplir hasta el final. Y tenemos que orar que Dios tenga misericordia de ellos en este momento. Pero Dios tiene un plan con el pueblo, hermanos, de Israel. Y ese Dios que está aquí describiendo Zacarías es el mismo Dios de la iglesia, hermanos. Y si es fiel con el pueblo de Israel, también será fiel con cada uno de nosotros en las promesas que nos ha dejado en la palabra de Dios. Y le colocaron en la cabeza la diadema limpia. Y el ángel de Yahvé, aquí otra vez habla de la segunda persona de la Trinidad, que seguía en pie, le dijo: mira, he pasado por alto, ¿qué, hermanos? Tu culpa. Zacarías 3:5. El ángel de Yahvé, que seguía en pie, le dijo: mira, he pasado por alto tu culpa. Pregunta: ¿se lo merecía Israel? No. Pero así Dios le plació, de manera soberana, perdonar a la nación de Israel. Y sabe que al final, cuando usted lee Apocalipsis y usted lee o leemos el tema de la gran tribulación, nos habla en Apocalipsis de que Dios levantará de cada tribu 144,000 de manera soberana para ministrar y para hablar en el tiempo de la gran tribulación, porque Dios al final de los tiempos restaurará y sanará por completo a la nación de Israel, hermanos. Versículo 6 que encontramos ahí: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo. Aquí vemos que Josué, y aquí la amonestación no es para el sacerdote, es para el pueblo de Israel. La amonestación que está recibiendo Josué es para el pueblo de Israel, que tenía el mensaje de parte de Dios en ese momento. Y vamos a ver lo que dice el texto. Así dice Yahvé Sebot: si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estaré al frente de mi templo, y tú mismo guardarás mis atrios, y yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Creo que usted tiene otra versión diferente, ¿verdad? Ahí yo lo tengo con una versión
distinta, pero ahorita le leo el texto de Zacarías, capítulo 3, versículo 7, en la versión que tiene ahí usted en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieses por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré, ¿qué dice, hermanos? Lugar. Aquí habla de una promesa, hermanos, y habla que Dios pone condiciones. ¿Tú quieres recibir promesas mías? Primero tienes que cumplir obediencia, seguir a Dios. Si tú quieres andar en los caminos de Dios, tienes que andar de acuerdo a como Dios quiere que andemos. No podemos andar como querramos. Tenemos que andar como Dios quiere que andemos, hermanos. Amén. Dice el texto: y tú guardarás mis atrios, y yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, otra vez va dirigido a la nación, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Leo el texto. He aquí, yo traigo a mi siervo. ¿Quién, hermanos? El renuevo. ¿Quién es el renuevo? Cristo Jesús, el Mesías. Dice Isaías capítulo 11 versículo 1: saldrá un varón del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Lo que Zacarías está viendo aquí es la profecía de la venida del Mesías a Israel, que traería a restauración al pueblo. Avancemos, versículo 9, que encontramos ahí. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿Cuándo, hermanos? En un día. Y eso fue lo que sucedió cuando vino Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo para traer salvación y vida eterna a todo el mundo que quiera recibirle en su corazón. Entonces, en esta visión que estamos recibiendo de Zacarías en el capítulo 3, habla de la purificación de la nación de Israel para el futuro y para la venida del Mesías. Concluimos, versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Siempre la vid y la higuera representaron alimento para el pueblo de Israel. Lo que Zacarías está viendo aquí es que en los tiempos finales la restauración de Israel será completa, y donde encontrarán una paz perpetua, una paz por la eternidad, porque será Dios el que restaure por completo a la nación de Israel. Amén. La higuera y la vid siempre están asociadas con la paz. Hoy vemos a Israel y es un país donde lo menos que hay es paz, pero Dios ha prometido traer la paz a esa nación en un tiempo futuro. Mientras llega eso, como iglesia tenemos que orar por Israel, pedir por la paz de Israel, que Dios tenga misericordia.